Parte 1. El capitán que nunca perdía el control. Hay hombres que llenan un estadio entero sin levantar la voz. Tomás Arriaga era uno de esos. Capitán del Club Fénix de Guadalajara. Defensa central. 30 años. Alfa dominante. El tipo de jugador al que la prensa llamaba frío, inteligente, inamovible. Como si la ausencia de ruido fuera la forma más elegante del poder. La gente lo veía en la cancha y decía que parecía hecho de concreto, disciplina y mala paciencia. Yo lo veía de cerca y sabía que no. Lo que parecía control. En él casi siempre era contención. Mi nombre es Leo Becerra. Tengo 26 años. Soy Omega. Y la primera vez que Tomás Arriaga me miró como si su cuerpo acabara de escuchar algo que su cabeza todavía no entendía, pensé que me odiaba. La verdad fue mucho peor. Trabajo en análisis táctico. Video, métricas, rutas de presión, recuperación, salida. Esas cosas que la gente no aplaude porque no salen en los resúmenes bonitos de los goles. Me contrataron a media temporada en el Club Fénix porque el analista anterior se fue a Europa con un técnico nuevo y yo tenía la combinación exacta de obsesión, insomnio y falta de vida social para aceptar jornadas de 14 horas viendo repeticiones de laterales, cerrando mal el segundo poste. No me molestaba. Yo siempre entendí mejor el mundo cuando lo veía desde arriba, en pantallas, con líneas, flechas y patrones. Las personas, en cambio, eran más difíciles. Sobre todo en entornos dominados por alfas que crecieron creyendo que la testosterona también daba derecho a interrumpir. Cuando llegué al club, ya me habían advertido dos cosas. La primera, el vestidor era una jaula ordenada. La segunda, si Tomás Arriaga decía algo, aunque fuera bajito, todo el mundo se acomodaba alrededor. No le caes mal nomás porque sí, me dijo Beto, uno de los utileros, mientras me enseñaba la sala de video. Si te mira feo, casi siempre es porque ya vio algo antes que los demás. ¡Qué alivio! Suena súper relajante trabajar aquí. Beto se rió. Nada más no te lo tomes personal. Claro, esa es exactamente la clase de consejo que la vida te da 5 minutos antes de volver todo personal. Mi primer día real con el equipo fue después de un empate espantoso contra Monterrey. Había mal humor en el aire, piernas cansadas, hielo en los tobillos y un silencio feo en el vestidor que olía a pomada. Sudor seco, enojo y esa decepción profesional que solo conocen los equipos que sienten que debieron ganar. Yo estaba en la sala de video, cargando clips para la revisión del día siguiente, cuando escuché la puerta abrirse detrás de mí. No volteé enseguida porque pensé que era algún auxiliar. Si vienes a pedirme que le baje al brillo de estas pantallas, mejor ni empieces, dije. No hubo respuesta. Solo ese cambio en el aire. Una presencia grande. Quietud. Me volví. Tomás Arriaga estaba parado en la puerta, sin chamarra del club, sin prensa alrededor, sin casco de capitán ni gesto de líder impecable. Solo él, en pants negros, camiseta gris pegada al torso, cabello todavía húmedo por la regadera, una botella de agua en la mano, y una cara rara. No enojado. No exactamente. Tenso, como si hubiera entrado a buscar algo y encontrara otra cosa que lo descolocó un segundo. Perdón, dije. Más por costumbre que por culpa. Pensé que eras Mena. Sus ojos siguieron fijos en mí. No. Qué respuesta tan profunda. Yo regresé a la pantalla. Qué bueno que aclaraste, capitán. Tardó 2 segundos más en moverse. Entró, cerró la puerta detrás de sí y se acercó a la fila de monitores. Yo lo sentía antes de verlo de reojo. Su aroma también. Los alfas como él normalmente entrenan control olfativo desde adolescentes. Les enseñan a no invadir. A no soltar presencia de más, sobre todo en espacios compartidos. Y Tomás era famoso por eso dentro del club. Nunca marcaba territorio innecesario. Nunca aplastaba a nadie con su rango. Su olor, por lo general, era limpio, tenue, contenido. Esa noche no. No estaba desatado, pero sí alterado. Pino seco, hierro, lluvia sobre cancha caliente. Y algo más profundo, más oscuro, que me rozó la nuca como si su instinto hubiera dado un paso antes que él. Yo me puse rígido de inmediato. No por miedo, por reconocimiento. Los omegas aprendemos a diferenciar muy rápido cuando un alfa simplemente existe en el mismo cuarto y cuando algo en él te registra de forma distinta. Tomás apoyó la botella sobre la mesa y se inclinó hacia la pantalla. Pon otra vez la jugada del minuto 73. Yo tragué saliva. La del centro al segundo palo o la pérdida en media. La que acabó mal porque yo cerré tarde.
Su tono estaba parejo, pero había filo debajo. Busqué el clip y lo lancé sin discutir. Vimos la jugada en silencio. Tomás adelantó, retrocedió, volvió a ver la repetición. Señaló el espacio que había dejado libre, el medio segundo en que dudó salir o contener, el perfil del delantero, la basculación lenta del lateral izquierdo. Habló poco. Exacto. Inteligente. Y ahí estuvo mi primer error. Me olvidé de él como alfa y empecé a responderle como hago con cualquiera que sabe de fútbol de verdad. No cierras tarde por flojo, le dije. Cierras tarde porque traes la referencia equivocada. Estás leyendo al 9 y debiste leer al extremo. El 9 te jaló tantito y ya cuando corriges, el otro ya te comió la espalda. Tomás me miró de lado. ¿Eso acabas de decirme en tu primer día? Sí. Y todavía no te cobré la honestidad. Su boca se movió apenas. Casi una sonrisa. O una amenaza elegante. A esas alturas, con él, todavía no sabía la diferencia. Ponla otra vez. Se la puse. Pasamos 40 minutos encerrados en esa sala, analizando presión tras pérdida, coberturas, recorrido del pivote, ángulos de cierre. En algún punto me olvidé por completo de que estaba con el capitán del club y empecé a hablar de fútbol como hablo cuando algo me importa demasiado. Rápido, con las manos, con todo el cuerpo, con esa intensidad que de adolescente me ganó muchas discusiones y 0 citas. Tomás no me interrumpió. Solo me miraba. No todo el tiempo a la cara. A veces a mis manos cuando marcaban líneas en el aire. A veces a la pantalla. A veces a ningún lado, como si estuviera luchando internamente con algo que no iba a explicarme. Cuando terminamos, ya era casi medianoche. Apagué el último monitor y empecé a recoger mis notas. Tomás seguía de pie, al otro lado de la mesa. «Hueles a romero y tinta», dijo de pronto. Yo levanté la vista, seco. «¿Qué observación tan de psicópata?» El parpadeo, como si se hubiera dado cuenta demasiado tarde de haberlo dicho en voz alta. «Traes romero en el aceite de bloqueo». Tardé un segundo en reaccionar. Luego me toqué la nuca por puro reflejo. «Sí. ¿Y? No es común». «Qué bueno». Me costó encontrar una fórmula que no huela a consultorio ni a veladora. Silencio. Él agarró su botella. «Nos vemos mañana, Becerra». Y salió. Me quedé solo en la sala, con el corazón latiéndome raro. No porque él me hubiera gustado. Todavía no. Sino porque entendí algo mínimo y muy molesto. Tomás Arriaga, el alfa más controlado del club, acababa de registrar mi olor. Y no había sido casual. Al día siguiente empezó el verdadero problema. Tomás no volvió a quedarse conmigo a solas esa semana. En cambio, empezó a hacer algo mucho más desconcertante. Notar demasiado mi existencia. En la cancha, durante las sesiones de video previas al entrenamiento, me pedía clips específicos antes de que el entrenador los pidiera. En el comedor, si yo me sentaba al fondo con mi laptop, él acababa en la mesa de junto. En el autobús del equipo, si yo subía y me acomodaba atrás, 5 minutos después el capitán encontraba alguna excusa táctica para sentarse cerca. Nunca encima, nunca obvio, nunca indecente, pero sí demasiado cerca para ser coincidencia. «Oye», me dijo una tarde Dani Mena, asistente técnico y beta metiche por vocación. «¿Tú qué le hiciste al capitán?» «Nada». Porque desde que llegaste trae la cara de alguien que quiere patear algo o besarlo. Y como contigo no sé cuál aplica, nomás estoy observando». Yo solté una risa falsa. «Estás malito». «Ajá. Y tú estás nervioso». No respondí. Porque sí lo estaba. Y no solo por él. También por mí. Cada vez que Tomás entraba a una habitación, algo en mi cuerpo reaccionaba más rápido de lo que me convenía. No como flechazo romántico. Más bien como alerta sensorial. Como si una parte omega antigua, ridículamente honesta, estuviera diciendo, ese. Eso me irritaba muchísimo. Yo no quería ser el omega al que el capitán del club miraba raro. No quería convertirme en chisme de vestidor. No quería que todo el trabajo que yo hacía quedara reducido a un asunto biológico que ni siquiera había pedido. Así que hice lo lógico. Lo evité. Cambiar de asiento. Bajar primero del autobús. Mandar análisis por correo en lugar de dárselos en mano. Usar bloqueadores más neutros. Cerrar la puerta de la sala de edición. Funcionó exactamente 0. Porque el instinto alfa, cuando encuentra algo que le altera el centro, no siempre se acerca con ternura. A veces se obsesiona primero con la presencia. Con ubicar. Con vigilar. Con asegurarse de que sigues dentro del perímetro aunque finja que no le importas.
La noche que confirmé eso, llovía. Nos habíamos quedado tarde preparando el juego contra Tijuana. El club estaba casi vacío. Yo llevaba horas corrigiendo clips cuando se fue la luz un segundo y volvió con el generador. Mal suficiente para reiniciar la mitad del sistema. No me chingues, murmuré, viendo la barra de progreso morir. ¿Qué pasó? La voz me agarró por detrás. Tomás. Otra vez. Me giré en la silla. Se corrompió el archivo del primer tiempo. Él se acercó a la pantalla. Esta vez estaba tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo incluso antes de que su olor cambiara. No me tocó. No hizo falta. ¿Lo pierdes todo? No. Pero sí 2 horas de vida que jamás me van a devolver. Tomás apoyó una mano en la mesa, a mi lado. Respira. La palabra salió simple. Baja. Pero mi cuerpo la recibió como si me hubiera rodeado con ambos brazos. Lo odié un poquito por eso. Estoy respirando, dije. No así. Volteé a verlo. Y ahí fue cuando pasó algo todavía más problemático. No vi al capitán. Vi al hombre. Al hombre cansado. Al que también llevaba 2 horas más de lo que su cuerpo quería. Al que tenía una cicatriz chiquita en la barbilla que solo se notaba de cerca. Al que olía a lluvia, músculo caliente y control a punto de tronar. Al que me estaba viendo no como un empleado del club ni como un omega más en el ambiente, sino como si mi presencia le exigiera un esfuerzo real. Su mandíbula se tensó. Luego dio un paso atrás. Voy por café, dijo. Y salió de la sala como si acabara de escapar de algo. Yo me quedé viendo la puerta cerrada. Y la neta, por primera vez, pensé algo peligrosísimo. A lo mejor no me odia. Parte 2. El alfa que me seguía sin tocarme. Hay una diferencia muy clara entre que alguien te guste y que alguien empiece a meterse en el ritmo de tus días. Tomás hizo lo segundo. No con mensajes bonitos. No con coqueteos claros. No con detalles románticos de esos que sirven para presumirse. Él lo hacía a su manera, invadiendo la rutina justo lo suficiente para que ya no pudieras fingir que no estaba ahí. Si yo mandaba un reporte a las 6 de la mañana, a las 6:05 ya tenía respuesta. Si en la revisión de video señalaba un error del equipo rival, él era el primero en voltear a buscar. Mi reacción en la pantalla. Si yo me quedaba tarde, 5 minutos después aparecía alguien con café, y nunca había sido iniciativa de utilería. Siempre era orden del capitán. Eso, en otro hombre, quizá me habría parecido lindo. En Tomás era desconcertante, porque seguía sin nombrar nada, ni una sola vez. Y además tenía esa costumbre espantosa de acercarse justo hasta el borde de algo, y detenerse. Una tarde me pidió que bajara al campo después del entrenamiento. Yo pensé que quería clips. En cambio, estaba solo junto a la banca, estirando. ¿Sí? Pregunté. Tú dijiste que cierro siguiendo mal al extremo. Hace 2 semanas. Sí. Todavía sostengo mi opinión. Enséñame. Lo miré como si me hubiera hablado en ruso. ¿Qué? Tomás se enderezó. Enséñame dónde leer distinto. Capitán, soy analista, no entrenador personal. Y yo soy el que te está pidiendo el ejercicio. O nomás criticas en pantalla. ¡Qué hombre tan insoportable! Dejé la tablet sobre la banca. Órale pues. Muévete. Pasamos 20 minutos en media cancha, yo caminando trayectorias con conos, él corrigiendo apoyos, tiempos, perfil del cuerpo, lectura del hombro del rival. Me fui clavando tanto en la explicación que dejé de pensar en todo lo demás. Hasta que en un momento, al girar para marcarle el ángulo, choqué casi de frente con él. No fue golpe, fue proximidad. Demasiada. El aire cambió. Mi respiración también. Tomás no se movió. Yo sí. Un paso atrás. Y ahí estuvo otra vez esa fracción de segundo ridícula donde parecía que algo muy físico, muy viejo, muy poco conveniente estaba a punto de tomar una decisión antes que nosotros. Listo, dije, demasiado rápido. Si no entiendes ya, te cobro por clase. Tomás bajó la vista apenas hacia mis manos. Luego volvió a mis ojos. Entendí. Qué bueno. No me refería a la marca. Y sí, casi lo mandé al carajo. Porque esa clase de frases no se dicen si no piensas sostener lo que viene después. Pero antes de que pudiera responder, apareció media defensa del equipo por detrás, haciendo chistes, empujándose, buscando agua. El momento se rompió. Tomás se apartó primero. Y esa fue la historia de nosotros durante semanas. Casi, siempre casi. Casi me rozaba. Casi me decía algo. Casi me dejaba ver lo que traía debajo de tanto control. Y yo ya estaba cansándome del casi.
Mi mejor amiga, Nora, que trabajaba en diseño sonoro y llevaba años escuchándome hablar de futbolistas como si fueran diagramas tácticos sin sexo ni drama, fue la primera en ponerle palabras a mi problema. «Te late», dijo, sentada en mi cocina con un tamal en la mano como si estuviera dictando sentencia. No dije eso. No hace falta. Mira nada más tu cara. Mi cara está normal. Tu cara trae la misma expresión que un perrito adoptado cuando escucha la llave en la puerta. Le aventé una servilleta. ¡Qué vulgar! Nora se rió. A ver, déjame resumir. Un alfa de 1,90 m, serio, hipercontrolado, capitán de un club profesional, te persigue por los pasillos nomás para preguntarte si ya viste el clip de una lateralización pendeja, y tú me quieres decir que eso no es tensión sexual de calidad. Me dejé caer en la silla. No sé qué es. Pues algo bien peligroso, eso sí. Miré mi café. Lo peor no es eso. Entonces, tardé un poco en decirlo. Lo peor es que siento que su cuerpo me reconoce, pero él no sabe qué hacer conmigo cuando pasa. Nora bajó el tamal. Ah, sí. Ah, eso mismo. Porque una cosa es gustarle a alguien. Otra muy distinta es volverte el punto ciego de su biología mientras su cabeza sigue negándose a avanzar. Y yo no quería eso. No quería ser el omega de un instinto, y nada más. El problema explotó 2 semanas después. En una concentración previa al clásico. El equipo viajó a Ciudad de México para un partido pesado. Hotel completo, reglas claras, prensa cuidando entradas, horarios marcados, jugadores tensos. Yo iba con el cuerpo raro desde la mañana. Nada grave, solo más sensible. Pensé que era el estrés. Tomé mis bloqueadores suaves, cargué mis cosas y me convencí de que estaba bien. Mentira. El vuelo se retrasó. Comimos mal. Hubo una discusión táctica larga, de esas donde el técnico cree que repetir lo mismo 20 veces lo vuelve más inteligente. Para cuando llegamos al hotel, yo ya tenía la piel demasiado consciente de todo. La camisa me molestaba. Los olores del lobby me pegaban más de la cuenta. Y el aroma de Tomás, ese fue el peor. No porque estuviera agresivo, porque me calmaba demasiado rápido. Eso nunca es buena señal cuando no tienes un vínculo claro con alguien. Me fui al elevador primero, con la idea de encerrarme en mi cuarto, bañarme y dormir tantito. Pero antes de que se cerraran las puertas, Tomás metió la mano y entró conmigo. Solos. 12 pisos. ¡Qué maravilla de experiencia! Traes mala cara, dijo, viendo el panel numérico. ¡Qué halagador eres! No estoy jugando. Yo apreté la tarjeta del cuarto entre los dedos. Estoy cansado, no más. Tomás giró apenas la cabeza. No mucho. Lo suficiente. No. Odié que tuviera razón. Odié más que lo notara. Se me adelantó poquito el cuerpo, creo. Nada grave. La temperatura del elevador cambió. O quizá fui yo, porque el olor de Tomás bajó un tono. Más profundo, más atento. Alfa registrando vulnerabilidad. A mi omega interno le temblaron las rodillas. A mi dignidad le dieron ganas de aventarse por la puerta de emergencia. ¿Traes reguladores?, preguntó. Sí. ¿Quieres que llame al médico del club? Negué. No me voy a morir. Tomás se volvió por fin a verme bien. No exageres. Solté una risa seca. Qué ironía que lo digas tú, que llevas semanas actuando como si mi simple presencia fuera una amenaza química. Eso sí lo dejó quieto. El elevador siguió subiendo. Piso 9, 10, 11. No eres una amenaza, dijo al fin. Ah, qué alivio. Leo. Esa fue la primera vez que dijo mi nombre así. Sin apellido. Sin tono profesional. Solo mi nombre, en su voz, en ese espacio cerrado, y juro por Dios que sentí el golpe más abajo del esternón. Entonces deja de verme como si cada vez que entro al cuarto tu cuerpo se quisiera pelear con alguien. Tomás bajó la mirada un segundo y luego volvió a mí. Eso no es contigo. Pues se siente bastante conmigo. Se abrieron las puertas. Yo salí primero, demasiado rápido. Alcancé a escuchar sus pasos detrás, firmes, alcanzándome justo antes de mi habitación. Porque contigo no sé dónde ponerlo, dijo. Me detuve con la tarjeta a medio meter en la ranura. Volteé. Tomás estaba a un brazo de distancia. Sin tocarme. Sin invadirme. Pero demasiado cerca para que mi sistema se mantuviera razonable. ¿Poner qué?, pregunté, aunque ya sabía. Su mandíbula se apretó. Todo. Silencio. Pasillo de hotel. Luz cálida. Aire acondicionado seco. Mi pulso yéndose de vacaciones sin permiso.
No me digas eso si mañana vas a volver a actuar como si no hubieras dicho nada, murmuré. Tomás me sostuvo la mirada. No estoy actuando. Entonces me besó. O quizá fui yo primero. Todavía no lo sé. Solo sé qué pasó. Un segundo estábamos respirando demasiado fuerte uno frente al otro y al siguiente su boca estaba sobre la mía. Una mano en mi nuca, la otra abierta contra la pared junto a mi cabeza, como si todavía incluso ahí se obligara a sostenerse sin aplastarme. No fue un beso bonito. Fue un beso que llevaba semanas o meses o quién sabe cuánto apretado detrás de algo demasiado controlado para decirlo fácil. Lo tomé de la camiseta sin pensar. Su olor me llenó completo. Mi omega reaccionó como si hubiera estado esperando eso desde antes de que yo me diera cuenta. Calma y vértigo al mismo tiempo. ¡Qué combinación tan estúpida! Cuando nos separamos, ambos respirábamos agitado. Tomás apoyó la frente en la mía apenas un segundo. Mañana hablamos. Y ahí, justo ahí, supe que todo se iba a complicar. Porque los hombres que dicen mañana hablamos después de besarte así casi, nunca entienden el tamaño del incendio que ya prendieron. Parte 3. Yo no quería ser solo el omega de sus instintos. No dormí. Claro que no. ¿Cómo iba a dormir después de que el capitán del club, el alfa más hermético que había conocido en mi vida, me besó en un pasillo de hotel como si llevara meses peleándose consigo mismo y por fin hubiera perdido? La respuesta es fácil, no dormí ni madres. Me quedé sentado en la cama, con el regulador intacto junto al buró y la boca todavía consciente de la suya. Mi omega estaba insoportablemente quieto, que mi siempre era peor que el descontrol. Porque cuando mi cuerpo se calma demasiado después de un alfa, significa que lo reconoció. Y eso no debería pasar a la ligera. A las 6 de la mañana ya estaba bañado, vestido y en la sala de análisis improvisada del hotel. Me puse a revisar clips nomás para no revisar recuerdos. Funcionó como 5 minutos. Tomás llegó a las 6:20. Solo abrió la puerta, me vio, cerró detrás de sí, y el aire cambió otra vez. Yo dejé seguir el video como si no lo hubiera notado. Buenos días, capitán. No me digas así ahorita. Qué hombre tan cómodo pidiendo cosas después de incendiarme la vida. Pausé el clip y me giré en la silla. Entonces dime tú cómo te digo. Porque anoche fuiste muy de todo, y ahorita traes cara de discurso motivacional fallido. Tomás se quedó de pie frente a la mesa. No fue un error. Eso no me alivió. Qué bueno. Me preocupaba que no supieras besar. Vi algo pasarle por la cara. Casi una risa. Casi cansancio. Leo. No. En serio. Vamos a hablar bien. ¿Qué fue eso para ti? Tomás respiró una vez. Hondo. Como quien va a admitir algo que le cuesta sacarse del pecho. No he podido ignorarte desde que llegaste. Mi corazón, traidor de siempre, dio un golpe fuerte. Eso tampoco responde. Es la verdad. Es biología. Sus ojos se afilaron. No hables como si eso fuera poco. Me puse de pie. Claro que no es poco. Precisamente por eso, no me alcanza. Silencio. Tomás apretó la mandíbula. ¿No entiendes? Pues explícame. Y por fin, lo hizo. No con ternura. No bonito. Pero sí honesto. Cuando Tomás tenía 19 años, antes de debutar en Primera División, el club lo metió a un programa de estabilidad alfa. En palabras normales, lo entrenaron como se entrena a los prospectos caros cuando todos temen que un instinto mal manejado les arruine el valor de mercado. Lo expusieron a simulaciones, compatibilidades, ejercicios de contención, presión, control olfativo. Todo clínico. Todo por su futuro. Una vez, durante uno de esos entrenamientos, un omega del programa entró en crisis. Los protocolos fallaron. Tomás los sostuvo para evitar que se lastimara y la prensa, que se enteró de manera conveniente, vendió otra historia. El alfa joven que casi pierde el control por una compatibilidad explosiva. El omega dejó el programa. Tomás quedó marcado por el rumor. Desde entonces, su regla era simple. Nunca dejar que el instinto decidiera primero. Por eso me evitabas, dije despacio. Sí. Y por eso me seguiste igual. Sí. Qué confusión tan bonita. Tomás bajó un poco la voz. No eras una confusión al principio. Eras una alerta. Eso me dolió más de lo que debió. Gracias. Qué romántico. Leo. No. Déjame adivinar. Luego te volviste una persona, y eso complicó más todo. Sus ojos se clavaron en mí. Sí. Qué horror cuando alguien te dice exactamente la verdad que no querías oír. Porque ahí estaba el centro del problema. Tomás no me había deseado solo por omega. Tampoco me quería solo por persona.
Lo que le estaba pasando era ambas cosas juntas. Y él no sabía si eso lo hacía más honesto o más peligroso. Yo no quiero ser el Omega que tu cuerpo encontró y tu cabeza está tratando de archivar, dije. Tomás dio un paso hacia mí. No eres eso. Entonces, ¿qué soy? Silencio otra vez. Maldito hombre y sus silencios. Todavía no sé decirlo bien, admitió. Solté una risa amarga. Ahí está. Tomás alzó una mano, pero no me tocó. No te estoy mintiendo. Ya sé. Eso a veces es peor. Ese mismo día jugamos contra América. Bueno, ellos jugaron. Yo pasé el partido en cabina, revisando patrones, mandando clips al cuerpo técnico y tratando de ignorar el hecho de que cada vez que Tomás volteaba hacia la zona de análisis, yo sentía un jalón absurdo en el pecho. Ganaron 2-1. Él metió el gol del empate en un tiro de esquina y salvó una clarísima al minuto 87. La prensa lo adoró. Los fans corearon su nombre. El vestidor era puro sudor, gritos, agua, risas y golpes de victoria contra Lockers. Yo me quedé afuera, como siempre, esperando que bajara el ruido para entrar con los clips del segundo tiempo. Entonces se abrió la puerta del vestidor y Tomás salió. Solo con toalla al cuello, cabello mojado, todavía respirando partido. Me vio en el pasillo y el mundo completo se volvió un espacio demasiado chico. Ven, dijo. Ahorita no. Leo. Tomás, vienes oliendo a testosterona, euforia, césped y media Ciudad de México. No es el momento. Su boca cambió apenas. Eso sonó a que si sabes exactamente cómo huelo. Me ardieron las orejas. Vete al carajo. Y me fui. Sí, me fui. Porque una cosa es que un alfa no pueda ignorarte. Otra muy distinta es que tú empieces a perderte en el hecho de que no puede. Las siguientes semanas fueron las peores. No porque dejáramos de buscarnos. Porque no. Seguimos encontrándonos a todas horas. En salas de video. En pasillos. En viajes. En canchas auxiliares. En el comedor. En la bodega de análisis. En el estacionamiento. En cada maldito rincón del club donde mi trabajo y su capitanía se cruzaban aunque yo ya no supiera si quería golpearlo o besarlo otra vez. Y el problema era este. Tomás estaba cambiando. No hacia el lado fácil. Hacia el lado real. Empezó a escucharme fuera del fútbol. Preguntarme si ya había comido. Dejarme espacio en el gimnasio cuando el lugar se llenaba demasiado. Defender mis análisis cuando algún auxiliar alfa los minimizaba por venir del chico de las computadoras. Buscar mis ojos antes de ciertas jugadas, como si los entrara a saber que yo ya había visto el partido 20 segundos antes que él. Eso, poco a poco, empezó a dolerme más. Porque ya no podía reducirlo a instinto bruto. Había cuidado ahí. Había atención. Había elección pequeña. Pero seguía faltando la grande. Hasta que un jueves, después de una junta con la directiva, escuché lo que no debía. Iba saliendo de la oficina del entrenador con una carpeta de reportes cuando reconocí la voz del director deportivo en la sala de juntas contigua. Si Becerra se va con el equipo a la liguilla, Arriaga no va a poder mantener neutralidad. Me quedé helado. Neutralidad. Otra voz, la del psicólogo del club. O le das contexto y contención, o lo separas. El problema es seguir fingiendo que no está pasando. Y entonces Tomás. La voz más baja, más cansada. Si apartarlo me devuelve control, háganlo. No y más. No pude, porque el resto se perdió detrás del golpe seco que me dio esa frase en el pecho. Si apartarlo me devuelve control, háganlo. Yo ya sabía que Tomás estaba peleándose consigo mismo. Ya sabía que su instinto no me ignoraba. Ya sabía que yo le importaba de alguna manera. Pero en ese segundo entendí algo que mi dignidad llevaba semanas pidiéndome aceptar. Cuando llegaba la hora de decidir entre lo que sentía conmigo y la versión de sí mismo que le parecía más segura, yo seguía siendo negociable. Me fui de pasillo sin hacer ruido. Bajé al estacionamiento, me metí al coche y manejé hasta perderme en el tráfico de López Mateos con las manos temblándome sobre el volante. No lloré al instante. Primero me dio coraje, luego vergüenza, y hasta el final tristeza. No por el beso, no por la tensión, no por el deseo. Por haberme permitido creer que ser el Omega que sus instintos no podían ignorar significaba automáticamente ser el hombre que iba a elegir. Qué tonto se pone uno cuando lo miran como si fuera centro, pero nunca terminan de moverse hacia él. Parte 4. Me fui antes de convertirme en un problema clínico. Renuncié 2 días después. No con escándalo, no con portazo, no con dignidad cinematográfica.
Mandé un correo al director deportivo citando motivos de salud y conflicto de entorno competitivo. Entregué mis accesos, dejé ordenados los reportes de las siguientes 3 jornadas y guardé mis cosas en una caja gris que de pronto parecía contener una versión entera de mi vida en el club. Beto, el utilero, fue el primero en verme con la caja. No me chingues, Becerra. ¿Qué pasó? Sonreí de la peor manera. Me promovieron a dejar de sufrir gratis. ¿Ya sabe el capitán? No me interesa. Mentira. Claro que me interesaba. Pero necesitaba que, por una vez, no fuera lo único importante. Nora pasó por mí al club. No quiso preguntar nada hasta que subimos al coche y salimos de Verde Valle. Entonces sí. ¿Qué hizo? Miré por la ventana. Lo mismo que hacen muchos hombres cuando sienten demasiado. Intentó convertirlo en un problema de logística. Ella soltó un insulto muy creativo y manejó en silencio hasta mi departamento. Esa noche dormí horrible. Al día siguiente también. Y al otro, peor. Porque irte del lugar donde una persona te alteraba tanto, no te arregla de inmediato. A veces nomás te deja con todo el ruido interno rebotando en un cuarto más chico. Extrañaba cosas estúpidas. Su voz diciendo ponla otra vez frente a una jugada. Su manera de pararse detrás de mi silla sin tocarme nunca, pero llenándome el espacio. El hábito ridículo de encontrarme café antes de yo pedirlo. La forma en que, en cancha, confiaba en mi lectura sin presumirlo. Lo extrañaba a él. Eso era lo peor. No solo lo que su instinto provocaba en el mío. A él. Y esa distinción me terminó de romper. El club pasó a cuartos de final sin mí. Luego a semifinales. Yo intenté no ver los partidos. Fallé. Claro que fallé. Me sabía de memoria cada salida, cada presión alta, cada cobertura. Era como ver a alguien que amaste seguir viviendo sin ti y además hacerlo por televisión nacional. Tomás jugaba bien. Pero no igual. Se le veía más duro. Más sucio en la marca. Más tarde en los cierres. Como si el control le hubiera regresado al cuerpo. Y a cambio le hubiera quitado claridad. Nora me encontró una noche viendo una repetición en mute. Eres patético, dijo, dejándome una cerveza. Sí, eso no te hace menos patético. Ya sé. Se sentó a mi lado y observó la pantalla unos segundos. Él también se ve de la chingada. No respondí. Porque sí. Tomás parecía entero para la cámara. Pero yo ya sabía leerlo. La manera en que apretaba la mandíbula cuando estaba sobrecargando la cabeza. El tiempo extra que se tomaba para recolocarse antes de un saque lateral. El primer toque más duro cuando andaba enojado consigo mismo. Ese era mi problema. Incluso lejos, todavía sabía interpretarlo. 3 días antes de la final, alguien tocó mi puerta a las 10 de la noche. No abrí de inmediato. Me asomé por la mirilla. Tomás. Sudadera negra. Gorro. Ojeras. La cara de un hombre que llevaba demasiados días sin dormir bien, y ya se cansó de fingir que eso no importa. Abrí solo porque si no lo hacía, sabía que me iba a quedar imaginando toda la noche que había venido a decir. Entró despacio. Vio la sala. Mi laptop abierta con clips de la semifinal pausados. Nora tenía razón. Yo mismo me ponía en evidencia sin ayuda. Te faltó espiar menos, dijo en voz baja. Y a ti te faltó decidir antes. Tomás tragó saliva. Se quedó de pie. Yo también. No había abrazo. No había alivio. Solo la verdad, por fin, obligándonos a ocupar el mismo cuarto. No vine a pedirte perdón para sentirme mejor, dijo. Qué detallazo. Vine porque ya entendí algo. Lo miré con los brazos cruzados, esperando otra frase a medias. No fue a medias. No es que no pudiera ignorarte, dijo. Es que empecé a usar eso como excusa para no admitir que también te estaba eligiendo en todo lo demás. Me quedé quieto. Tomás siguió. Pensé que si me enfocaba en lo biológico, en el control, en el riesgo, en el entorno, entonces podía posponer el momento de hacerme responsable por lo que de verdad me estabas moviendo. La habitación pareció quedarse más chica. Y cuando escuchaste lo de la junta, tenías razón en irte, terminó. No sabía qué respuesta quería de mí. Tampoco sabía qué respuesta tenía. Porque claro que eso dolía bonito. Claro que una parte de mí llevaba semanas o meses esperando oírlo. Pero el problema de las verdades tardías es que llegan cuando la herida ya aprendió a defenderse sola. Tomás, dije despacio, tú no me apartaste una vez. Me apartaste en tu cabeza varias veces antes de que yo me fuera solo. Sus ojos no se movieron de mí. Sí, y yo no quiero ser el omega al que regresas cuando ya entendiste el significado de tus propios síntomas. Él dio un paso apenas.
No vine por mis síntomas. Entonces, ¿por qué? Tomás respiró hondo. Y ahí estuvo la frase que cambió todo. Porque ya no extraño cómo hueles cuando estás cerca. Extraño cómo piensas el partido antes que todos. Cómo mueves las manos cuando discutes una jugada. Cómo dejas el café olvidado hasta que se enfría. Cómo llenaste de romero mi sala de video. Cómo el equipo se escucha menos inteligente desde que no estás. Como yo también. Qué cosa tan miserable, pensé. Que el hombre correcto pueda decir la frase correcta, cuando por fin ya te enseñó lo peligroso que es creerle demasiado rápido. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí, pero no lo abracé. No me lancé. No arreglé la escena con un beso desesperado. Solo dije la verdad. Eso me alcanza para llorar, Tomás. No para volver. Él bajó la vista un segundo. Asimilando. Recibiendo por fin una consecuencia que no podía resolver con fuerza ni con silencio. La final es en 2 días, dijo al cabo. Ya sé. Necesito que estés ahí. Solté una risa sin humor. Ay, claro. Porque aparte quieres que te rescate tácticamente. No solo tácticamente. Pues menos. Tomás alzó la vista otra vez. No te estoy pidiendo que me salves. Te estoy diciendo que el lugar que dejaste vacío sí era tuyo. Esa frase me dolió de una manera ridícula. Pero yo ya había aprendido algo importante. Que un hombre reconozca tu lugar no significa que tú debas volver a ocuparlo sin garantías nuevas. Gana sin mí, respondí. Y esta vez fue él quien se quedó sin palabras. Parte 5. La final que no supo jugar sin decir mi nombre. La final de ida fue un desastre. No para el club. Para Tomás. Fénix empató 0-0 en León y la prensa habló de un partido táctico, cerrado, de pocas emociones, muy trabajado defensivamente. Puras mentiras elegantes. Yo vi otra cosa. Vi a un capitán jugando como si tuviera el cuerpo presente y la cabeza dividida en 4. Medía mal los tiempos. Dudaba en la salida. Llegaba fuerte, sí, pero tarde a las segundas jugadas. Y si algo tiene Tomás Arriaga, algo que lo hizo capitán antes que estrella, es lectura. Cuando esa se le nubla, no parece él. Parece una versión menos valiente de sí mismo. El entrenador me llamó al día siguiente. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Leo, no te voy a pedir que regreses si no quieres. Pero necesito que escuches esto como profesional. El equipo te extraña más de lo que yo estaba dispuesto a admitir. Y si el domingo vas a estar en el estadio, aunque sea en tribuna, me basta. Borré el audio. Luego lo recuperé de la papelera. Luego lo volví a oír 3 veces. Nora me encontró haciendo una lista de ajustes posibles para la vuelta como si yo todavía trabajara ahí. ¡Qué barbaridad contigo!, dijo, asomándose por encima de mi hombro. Ya ni estás contratado y sigues armándoles el partido. Es reflejo. No, corazón. Eso ya es amor con licenciatura. Le aventé un plumón. Pero no dejé de escribir. El domingo llegó con un calor insoportable. Estadio lleno. Final de vuelta en casa. Guadalajara entero vibrando como si el fútbol de verdad arreglara algo más que la semana. Yo tenía entrada en palcos técnicos que el entrenador me dejó en taquilla por si cambiabas de opinión. Qué confiado el señor. Qué poca dignidad la mía por haber ido. No fui al palco. Me senté hasta arriba, casi escondido, con gorra negra, cubrebocas y una botella de agua tibia que nunca abrí. Desde ahí se veía perfecto. La línea defensiva, la salida del rival, la distancia entre volantes, los espacios que el 9 arrastraba. También se veía perfecto Tomás. Salieron al campo. Himno del club. Luces. Gritos. Papelitos cayendo. El estadio oliendo a cerveza, ansiedad y pólvora barata. Tomás miró una vez hacia la zona de análisis. Vacía para él. Luego levantó la vista a las gradas. No sé si me vio. Quiero creer que no. Porque si me vio a esa distancia, ya eso sería otra clase de locura. El partido arrancó parejo. Fénix salió mejor. Presión alta, laterales valientes, interiores flotando bien. Pero el rival ajustó rápido, cerró carriles interiores y empezó a atacar justo el espacio detrás del lateral derecho. Yo maldije solo. Era el hueco que habíamos trabajado durante semanas. El hueco que Tomás normalmente corregía con 2 indicaciones y una cobertura limpia. Esa noche tardó más. Minuto 32. Pelota larga. Segundo balón. Centro bajo. Gol del rival. El estadio se murió medio segundo. Tomás se quedó quieto. No reclamó. No gritó. Peor.
Se fue caminando hacia medio campo con esa cara suya donde el enojo ya dejó de ser emoción y se volvió decisión fría. Llegó el descanso con 1-0 abajo. Yo ya estaba de pie antes de pensarlo demasiado. No fui a vestidores. Obvio no me iban a dejar. Pero sí bajé hasta el túnel de prensa interna, donde conocía a medio personal y todavía había demasiada gente que me debía favores por rescatarles archivos a las 3 de la mañana. Mena me vio primero. No mames. ¿Qué haces aquí? Le extendí la libreta. Su lateral está cerrando demasiado adentro. Si fijan al 9 y sueltan al extremo por fuera, rompen la línea con 2 toques. Pero Tomás tiene que dejar de seguir la sombra del mediapunta. Está defendiendo un fantasma. Mena me miró como si acabara de ver un milagro, bien amargado. Espérate. Desapareció por la puerta. Regresó 30 segundos después. Entra. ¿Qué? Entra. Carajo. El vestidor me recibió con el olor brutal de la tensión real. Sudor caliente, metal, spray frío, miedo competitivo y 20 hombres tratando de respirar al mismo tiempo. El entrenador estaba frente al pizarrón. Mena le puso mi libreta en la mano. Él la leyó en silencio. Luego me miró. Dilo tú. Todos voltearon. Y sí, ahí estaba Tomás, sentado en la banca, con la camiseta pegada al torso, respirando por la nariz, los antebrazos apoyados en los muslos, los ojos clavados en mí como si el resto del cuarto acabara de apagarse. No tuve tiempo de procesarlo. Me acerqué al pizarrón. Están mordiendo donde quieren que mordamos, dije. Su mediapunta no está recibiendo limpio, nomás los está arrastrando. Dejen de seguirlo. Tomás, tú cierras zona, no sombra. Rafa, suelta antes al carril. Si jalas al lateral, el extremo rompe fuera. Tiene miedo del centro por dentro, pero el daño real está viniendo de segundo palo y cambio de orientación. Se hizo un silencio de esos buenos. Los de atención total. El entrenador agarró el plumón. ¿Algo más? Sí, 1.000.000 de cosas. Pero miré a Tomás y solo dije. Confíen en la primera lectura, no en la que llega después por miedo. Su expresión no cambió. Solo asintió una vez. Y eso bastó. El segundo tiempo fue otra cosa. Minuto 54. Tomás corrige una salida, rompe línea con pase largo al extremo. Minuto 61. Empate. Minuto 78. Córner a favor. Minuto 79. Gol de Fénix. ¿De quién? Claro. De Tomás Arriaga. Remate seco. Abajo. A primer poste. Puro coraje bien dirigido. El estadio explotó. Yo también, pero por dentro. Los últimos minutos fueron una guerra sucia, hermosa, insoportable. Fénix aguantó. Tomás ganó cada pelota como si estuviera cerrando algo más que un campeonato. El silbatazo final cayó y la gente se volvió loca. Campeones. Luces. Gritos. Lágrimas. Cámaras. Jugadores tirados en el césped. El entrenador hincado como si acabara de sobrevivir un accidente aéreo. Yo iba a irme. En serio. Ese era el plan. Salir por el túnel lateral. Dejarles la gloria. Guardar el corazón donde pudiera y seguir con mi vida sin volver a ser una variable emocional en la de Tomás. No me dejaron. Porque 5 minutos después de la vuelta olímpica, en plena zona mixta, un reportero le preguntó al capitán cuál había sido el ajuste decisivo del segundo tiempo. Y Tomás, con el trofeo todavía en una mano y el pecho subiendo fuerte por el esfuerzo, respondió. Leo Becerra. El lugar entero se quedó quieto. No porque nadie supiera quién era. Porque nadie esperaba que dijera el nombre así. Tomás siguió, viendo de frente a las cámaras, a la prensa, al presidente del club, al mundo entero si hacía falta. El ajuste lo leyó él. La calma del equipo muchas veces también. Y no voy a seguir actuando como si lo que pasó entre nosotros fuera un problema de control, de entorno o de biología mal manejada. Es la persona que más claramente me ha hecho ver el juego, y a mí mismo. Si hoy levanté este trofeo, también es porque él estuvo aquí. No respiré. No pude. Todo el ruido alrededor se volvió lejano, como si mi cuerpo hubiera entrado en la clase de silencio que solo aparece cuando algo por fin deja de esconderse. Tomás bajó el micrófono. Buscó entre la gente. Y esta vez sí me encontró. Directo. Desde el otro lado del caos. Ahí entendí que hay palabras que llegan tarde para curarte la primera herida, pero a tiempo para impedir que te sigan mintiendo. Parte 6. No me quedé por sus instintos, sino por su elección. Nos vimos hasta la madrugada. No en el campo. No frente a las cámaras. No en una escena grandota con lluvia y música imaginaria.
Nos vimos en la sala de video. Claro. ¿Dónde más? El club estaba medio vacío ya. Algunos seguían celebrando. Otros se habían ido con familia. El trofeo seguramente estaba pasando de mano en mano abajo, oliendo a metal, champaña y gloria sudada. Yo entré a la sala y encontré a Tomás solo, sentado frente a la pantalla apagada. Sin chamarra, sin copa, sin escudo público encima. Solo él. Le cerró la puerta despacio cuando entré. Nos quedamos viendo largo rato. Esta vez no había prisa, ni miedo tan grande, ni vestidor, ni partido, ni biología arrinconándonos. Solo verdad. Eso de allá afuera estuvo muy cabrón, dije al fin. Tomás soltó una exhalación que casi fue risa. Sí, tu director deportivo casi se infarta. Se le va a pasar. Me crucé de brazos. ¿Y si no? También. Silencio. Luego se puso serio otra vez. No lo hice para recuperarte a la fuerza. Ya sé. Lo hice porque si volvía a esconderte detrás de palabras limpias, ya no iba a respetarme ni yo. Lo miré fijo. Eso era lo mínimo. Sí. Y aún así te costó una eternidad. Tomás asintió. Sin defenderse. Sí. Esa fue la diferencia. La razón por la que esta conversación no se parecía a las otras. Por fin no estaba administrando mi dolor. No estaba explicándome contextos como si fueran absoluciones. No estaba usando su miedo como argumento. Solo estaba ahí, aguantando la verdad completa. Me senté frente a él. Yo no me fui solo por lo que escuché en la junta, le dije. Me fui porque entendí que ser el omega que no podías ignorar no me garantizaba ser el hombre que ibas a elegir cuando se pusiera difícil. Tomás sostuvo mi mirada. Lo sé. Y no quiero volver a un lugar donde tu cuerpo corra hacia mí pero tu decisión llegue 10 minutos tarde. Su garganta se movió al tragar saliva. No te estoy pidiendo volver ahorita. Eso me desconcertó más que cualquier discurso. ¿No? Negó. Te estoy pidiendo la oportunidad de empezar distinto. Sin esconderte. Sin reducir lo que me pasa contigo a instinto. Sin hacerte cargar con mi miedo a perder control. Sentí el golpe de esas palabras justo donde meses atrás me habría bastado con mucho menos. Pero ya no era el mismo. Ni él tampoco. Tomás, dije despacio, tus instintos no son románticos por sí solos. Son biología, química, reconocimiento, lo que sea. Lo romántico es qué haces con eso cuando ya sabes que existe. Él bajó la vista un segundo. Luego volvió a mí. Por eso estoy aquí. Silencio. Yo pensé en el pasillo del hotel. En la sala de juntas. En mi caja gris saliendo del club. En la final. En su voz diciendo mi nombre ante todo el estadio sin esconderse más. Pensé en lo peligroso que sigue siendo amar a alguien que ya te enseñó cómo puede fallarte. Y también pensé en lo raro, lo casi milagroso, que es ver a una persona cambiar de verdad frente a ti en vez de pedirte que seas tú quien ajuste la herida para que él quepa otra vez. No quiero secreto, dije. No habrá. No quiero ser tu variable sensible. No lo eres. No quiero que un día te gane otra vez el impulso de resolverme como problema táctico. Tomás inclinó apenas la cabeza. Entonces me lo recuerdas en la cara, y me aguantas el golpe. A pesar de mí, me reí. ¡Qué ofertón! La esquina de su boca se movió. Muy poquito. El gesto más suave que le había visto en meses. Es lo que tengo limpio ahorita. Nos quedamos callados un rato. No incómodo. Nuevo. Y entonces pasó algo que en otra época yo habría esperado desesperadamente, pero que esa noche llegó distinto. Tomás se levantó. Rodeó la mesa. Se detuvo frente a mí. ¿Puedo tocarte? Preguntó. Qué brutal se siente algo tan simple cuando viene de alguien que por fin entendió el precio del permiso. Yo asentí. Tomás me tocó la cara con una mano. Solo eso. Palma tibia. Pulgar rozando pómulo. Sin reclamar. Sin urgencia. Sin instinto mandando antes que la persona. Mi cuerpo reaccionó. Sí, claro que sí. Pero ya no con esa mezcla humillante de necesidad y duda. Esta vez fue distinto. Mi omega no se abalanzó. No se rindió ciegamente. Solo reconoció que la presencia enfrente ya no estaba partida entre deseo y negación. Respiré hondo. Sigues oliendo a lluvia y cancha, murmuré. Tomás bajó la frente hasta tocar apenas la mía. Y tú a romero y tinta. ¡Qué observación tan de psicópata! Esta vez sí se rió. Su boca encontró la mía después, lenta, sin incendio, sin urgencia de hotel ni miedo a pasillos vacíos. Un beso distinto. De esos que no vienen a demostrar que el cuerpo puede. Vienen a preguntar si el corazón, después de todo, todavía quiere intentar.
Y la respuesta fue sí. No inmediata, no ciega, no perfecta, pero sí. No volvimos a lo anterior. Eso también importa decirlo. No regresé al club a la semana siguiente como si nada. No nos mudamos juntos en 2 capítulos. No me convertí mágicamente en pareja oficial con montaje de redes y fotos en vacaciones. La vida real no se acomoda tan bonito solo porque una persona por fin diga la verdad en voz alta. Volví al club un mes después, con contrato renegociado, puesto formal como coordinador de análisis estratégico y una cláusula muy clara de autonomía profesional que hice firmar al director deportivo con cara de funeral. Tomás empezó terapia especializada en manejo instintivo relacional. No porque yo se lo exigiera, porque entendió que quererme mejor también implicaba dejar de tratar su biología como destino y su silencio como virtud. Nos dimos tiempo, citas reales, conversaciones incómodas, desacuerdos sin huida, espacios donde yo podía decir esto me activó y él no respondía con defensa, espacios donde él podía decir no sé hacer esto todavía sin que eso se volviera excusa para volverme a dejar a medias. 3 meses después del campeonato, una madrugada cualquiera, nos quedamos solos otra vez en la sala de video. Sí, seguía siendo nuestro lugar. Habíamos terminado de revisar un juego amistoso espantoso. Yo estaba acostado en el sillón, con la cabeza en su muslo, mientras Tomás me leía en voz alta las barbaridades tácticas de la cantera como si fueran poesía de tragedia griega. No puedes decir transición defensiva criminal en un informe oficial, le dije. Claro que puedo. Nomás hay que ponerle más adjetivos. Me reí. Tomás dejó la tableta a un lado y bajó la mano a mi nuca. Ahí, justo donde mi omega siempre había sido más sensible. Leo. Ahora sí sé dónde ponerlo. Levanté la vista. ¿Qué? Su expresión no era solemne. No era trágica. Era peor. Sincera. Todo. Yo me quedé quieto. Porque sí. Eso era lo que había querido oír desde el elevador. Desde el pasillo del hotel. Desde la primera vez que notó el romero en mi cuello. Pero ya no me atravesó como carencia. Me llegó como llegada. Me incorporé despacio. Quedamos frente a frente. Más te vale, le dije bajito. Tomás sonrió apenas y me besó otra vez, con esa calma firme que solo tienen las cosas que por fin dejaron de esconderse. Esa noche no hubo marcas definitivas. No hubo promesas exageradas. No hubo la necesidad adolescente de sellar el dolor con un gesto absoluto. Solo nos quedamos ahí, en el cuarto donde todo había empezado a oler distinto desde el primer día, entendiendo algo simple y dificilísimo al mismo tiempo. Sus instintos alfa nunca pudieron ignorarme. Sí, pero yo no me quedé por eso. Me quedé cuando dejó de tratarlo como condena, y por fin lo convirtió en elección. Final. Durante mucho tiempo pensé que ser el omega que un alfa no puede ignorar debía sentirse como una victoria. No lo es. A veces es una maldición elegante. Una forma de quedarte atrapado en el borde de alguien. De convertirte en el centro biológico de un hombre que todavía no tiene el valor de hacerte lugar en su vida completa. Yo fui ese omega. El que su cuerpo detectó primero. El que sus sentidos siguieron incluso cuando su cabeza fingía que todavía podía acomodarlo. El que calmaba algo en él sin pedirlo. El que lo desordenó antes de que él se permitiera llamarlo por su nombre. Y sí, eso fue intenso. Sí, fue real. Sí, a ratos también fue hermoso. Pero lo que de verdad cambió mi historia no fue convertirme en la excepción de sus instintos. Fue ver si, cuando ya no pudo seguir ignorándome, también tenía el valor de elegirme con la parte de sí mismo que decide, sostiene y responde. El deseo puede encontrarte. El instinto puede reconocerte. La biología puede empujarte. Pero el amor de verdad, siempre llega en la elección. Tomás Arriaga pudo haberme dejado como un secreto químico. Como un desorden conveniente. Como el omega que lo alteró durante una temporada y luego desapareció para que él recuperara su famosa compostura. No lo hizo. Tarde, sí. Mal al principio, también. Pero al final no me pidió que me adaptara a su miedo. No me exigió volver a la sombra donde se sentía más cómodo. No me dejó reducido a la explicación fácil de no puedo evitarlo. Aprendió a decir, si puedo elegir lo que hago con esto. Y yo, que ya me había ido una vez para no convertirme en un problema clínico con nombre bonito, entendí algo que me habría gustado saber antes. No basta con que un alfa no pueda ignorarte. Tampoco basta con que te desee, ni con que te extrañe, ni con que su cuerpo se calme cerca de ti, ni con que te bese como si el mundo por fin se callara.
Lo único que de verdad cambia las cosas es que cuando llega la hora difícil, ya no te aparte, que te nombre, que te sostenga, que se quede. Yo era el omega que sus instintos alfa no podían ignorar. Pero solo me convertí en el hombre que amó de verdad. Cuando dejó de esconderme detrás de ellos.